Esto es De lo que me dé la gana. Hoy os quiero hablar de un concepto que está en el cine. La suspensión de realidad y bueno, en cierto modo también otro concepto que es la suspensión de credulidad, que puede estar en nosotros mismos o también en las películas. Comenzamos. Uno de los ejemplos más claros que se pueden poner en la suspensión de realidad son en las películas de acción. Os pondré varios ejemplos. Por ejemplo, supongo que habréis visto La jungla de cristal, ¿no? Con Bruce Willis y demás. Las tres primeras películas siguen una estética, digámoslo de esa manera, ¿vale? Nos contaron una forma de acción que en aquel tiempo no era algo muy habitual por el tipo de héroe que se nos presentaba, ya que es un héroe que constantemente está sufriendo y las está pasando mal casi constantemente. De hecho, está herido, sucio, un montón de cosas que le pasan al pobre en la película. Pero eso es el encanto de él. Y obviamente suceden cosas que si nosotros lo intentásemos en la vida normal, pues saldríamos muy mal parados o incluso muertos. Pero esto lo aceptamos, llegamos a creérnoslo por la forma en la que es contada. Pero esto también puede llegar a ser perjudicial a la hora de lo que es la creación de la propia saga en sí, o de lo que ya se ha contado. Por ejemplo, creo que era en la cuarta película, ya la acción que se mostraba ahí, digamos que, al menos por mi parte, la suspensión de credibilidad ya no era la misma, ni la suspensión de realidad. Obviamente, que una autopista se vaya destruyendo al paso de un avión mientras Bruce Willis o John McClane en este caso vaya intentando huir y al final acabe con ese helicóptero o avión, no recuerdo bien ahora qué era, con un coche porque se había quedado sin munición. Creo que por lo que se había contado en anteriores películas es realmente ya pasarse. Ahí está la gran diferencia. Hay que saber contar esa suspensión de realidad y se ha de saber mostrar al espectador la suspensión de credulidad. Porque al fin y al cabo, nosotros sí, obviamente, claro que nos gustan esas escenas y claro que las disfrutamos al verlas. Pero para mí lastran lo que es una película. Os pondré ahora, por ejemplo, algo muy básico sobre la credulidad de un personaje en una película. Por ejemplo, la película de Superman, la versión de Christopher Reeve, la de 1978 creo que era. Todo el mundo se plantea siempre que por qué Lois Lane no reconoce a Clark Kent como Superman o el resto que les rodea. Bien, esto es algo que obviamente todo el mundo nos planteamos. Es decir, nosotros como espectadores decimos, hombre, si lo tienes delante. Pero poneros en esa situación, ¿de acuerdo? Pensad en cómo Christopher Reeve hizo la propuesta de Clark Kent. Como alguien inocentón, torpe, tímido, alguien que parece que no sabe mucho de la vida. Claro, tú ves a una persona así y
principio no vas a sospechar, por mucho que se parezca, que puede ser el salvador de la humanidad o el salvador del mundo o alguien con poderes, ¿no? Eso es una suspensión de la credulidad en un personaje. Esto indirectamente está justificado y está bien hecho. Sí, nosotros como espectadores estamos diciendo, qué tonto, no se está dando cuenta. Sí, ya, pero el personaje en sí no se da cuenta, no lo ha pensado siquiera, no se le pasa por la cabeza, porque no lo contempla en ese momento. Pero sin embargo, en Superman también hay una suspensión de la realidad en la que también es un gran error y lastra al personaje. En ese caso, la película en sí es una gran película y es buena, pero es un detalle que bueno, con respecto a los poderes de Superman y a lo que se cuenta, no podría hacerlo. Eso es digamos que esa suspensión de la realidad llegó a ser un Deus ex machina. Se hizo algo intentando justificarlo con una trama, pero se inventaron poderes directamente. Y esta fue el girar alrededor de la Tierra para retroceder en el tiempo y salvar a Lois Lane. Eso es algo que se ha de remarcar y es así, fue un error. Podían haberlo hecho de alguna otra manera o haberse planteado de otra forma todo eso. Pero bueno, a veces las suspensiones de realidad juegan esas pasadas. Porque cuando te pasas, nuestra propia concepción de la credulidad ya falla. También otro ejemplo, digamos, de credulidad, ¿no? De qué está pasando, por qué hace tal cosa un personaje. Las películas de terror, por ejemplo. Os habréis preguntado siempre en las películas de terror, cuando está el asesino persiguiendo a la víctima, que casi siempre hay una parte donde tiene el camino más fácil justamente para salir. Claro, nosotros en la tensión y tal decimos, pero vete para allá, sal de ahí. Claro, como si nos escuchase, ¿no? Es algo un poco absurdo. Pero eso es una suspensión de la credulidad. Nos quieren contar algo en ese momento, nos quieren poner en una tensión y por eso el personaje no elige la opción más obvia, aparte de la propia situación en sí. Es decir, tú estás histérico o histérica, lo que sea, a quien sea la víctima, y estás intentando reaccionar a lo que pasa de la manera más rápida posible para salvar tu vida. No te simplemente piensas en eso, salvar tu vida, no piensas en otra cosa. Por lo tanto, tus movimientos pueden ser erráticos, como en la gran mayoría. Son trucos que también se usan para, digamos, mantener la tensión, poder contar ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Otras de las formas de contar una suspensión de la realidad son esas películas de fantasía épica. En la fantasía épica, por norma general, obviamente no existen las criaturas que se suelen poner en la fantasía épica. Y están llenas de suspensiones de la realidad. Y en estos mundos o en estas películas nos van contando de diversas formas las normas que tienen estos mundos, las razas que hay, las criaturas que existen, etcétera, etcétera. Todo esto, aunque sea una suspensión de la realidad, tiene una lógica estructural en toda la historia y en toda la trama que nos están contando. A esto se le llama trasfondo. En esta
puede haber errores, claro. En todo puede haber errores. Pero digamos que hay películas que están más justificadas a hacer ciertas cosas. Son más libres para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, las películas también de superhéroes. Tenemos ese concepto de que los superhéroes son superpoderosos y pueden hacer casi cualquier cosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la suspensión de la realidad la puedes poner mucho más alta que tu suspensión de la credulidad va a ser más alta. Es decir, te vas a creer lo que ves o lo que te digan o tal de una mejor manera. También, aunque parezca que no y aunque pueda ser algo que a lo mejor no veis a primera vista, esto también se da en películas, aunque no lo creáis, de humor, del humor absurdo, de las sátiras, de ese humor extravagante y absurdo. Una película que ahora mismo se me ocurre es, por ejemplo, El profesor chiflado de Eddie Murphy. El personaje es un científico bastante gordo, inocente, tontorrón, que se enamora de, pues bueno, lo típico, el pibón, una mujer que también es inteligente, científica también, pero es un pedazo de bellezón y tal. Y como no tiene posibilidades, pues decide él crear una fórmula, pues para tener más confianza en sí mismo, para intentar cautivarla, enamorarla, etcétera, etcétera, y sobre todo conocerla y ser capaz de esto. Ahí vemos cómo pasa de ser un gordo, un prototipo bastante, digamos, difícil de ver al pobre, a pasar a ser a lo que es el aspecto normal de Eddie Murphy tomándose esa fórmula, ¿no? Eso obviamente también es es una suspensión de la realidad. En ese mundo en el que está, en esa película en la que está, eso es posible. Por lo tanto, a ningún personaje eso les parece extremadamente extraño o algo. ¿Por qué? Porque se puede llegar a hacer eso. Y nosotros, a medida que vemos esa película, nos lo creemos. ¿Por qué? Porque nos están contando el proceso y nos lo están justificando. Espero que estéis entendiendo este concepto. También otra película que quería mostrar o narrar, más bien de lo que es casi una suspensión de la realidad total y que es de los pocos casos que yo diría que el Deus Ex Machina es posible o está justificado. Esta película es Matrix. Realmente puedes hacer de todo. Aprovecharon el hacer esas escenas espectaculares del tiempo bala, esquivando las balas. Aprovecharon para marcar peleas épicas de artes marciales, poner una mitología que Neo llegase a volar. Aprovecharon muchas veces mucho ese tipo de cosas y parece que la única justificación en todo esto, por no decir que lo hizo un mago, podría ser que lo hizo un bug. Porque sí, el elegido podría ser un bug. Es el que manipula el juego, es el que... El programa, más bien, no el juego. El programa, ¿no? Es quien sabe todos los códigos y puede tal. Incluso transgrede todo esto y todo lo que hace Neo, transgrede ya lo que es la supuesta realidad que existe en Matrix. Las máquinas y todo esto. Entonces, es una película que es muy fácil pasarse, pero
no nos parece raro esas justificaciones o esos Deus Ex Machina, porque dan con la estética de la propia película. Aún así he de decir que a mí Matrix, la primera, sobre todo, la primera, más que nada, me gusta muchísimo y ha sido un referente en el cine sin lugar a dudas, sobre todo en efectos especiales. No tengo nada en contra, simplemente es para exponeros lo que os quiero decir. Aparte, también deciros que si queréis que hable de alguna de las películas que he nombrado, si queréis que haga algo en especial en el canal de cine, de películas, de algún concepto del cine o de la interpretación que no entendáis o queréis que lo explique, pues si sé hacerlo, estoy completamente dispuesto. Dejadlo en los comentarios, dadle like por favor y compartid para que la gente lo pueda ver más y así a ver si se suscriben y llego a los 100 suscriptores y me tiño la barba de azul. ¿Vale? Obviamente no solo en el cine está todo esto. Obviamente también está en las series de televisión. Por ejemplo, yo recuerdo una que es MacGyver, ¿no? MacGyver la veía cuando era más joven, pequeñito y tal. Eran reposiciones, claramente. Y MacGyver siempre hacía con casi cualquier cosa y tal, pues una bomba, ¿no? Estaba la coña de el chicle y el clip y te haces una C4. Y bueno, sea ya más en real o ciencia o lo que sea o no, también es una suspensión de realidad lo que está pasando. En esa serie había constantemente eso, pero lo contaban de una manera que podía ser creíble. Al igual que el equipo A cuando montaba con 4 herramientas mal puestas un tanque en su furgoneta y luego la volvían a dejar exactamente igual, pintada y todo y bien cuidada y todo. Son esas cosas que espero que lleguéis a entender y espero que este vídeo os haya gustado. Os recuerdo también que debéis estar atentos a el canal porque dentro de poco haré un directo en mi canal. Así que estáos atentos. Un beso y hasta siempre.